una clase introductoria a todo un módulo que va a estar a cargo del doctor Pérez Bourbon y que van a tener ejercitación y demás más adelante. Así que lo que yo voy a hacer es presentarle la técnica legislativa y hablar un poquito de eso. Como les comenté ya en las clases anteriores, saber técnica legislativa no es solo necesario para quien redacta una ley, para quien es indispensable, sino que también es un buen aporte para todos los demás que debemos redactar algún contrato, que debemos leer o entender algún contrato, que debemos leer o entender un estatuto, que queremos leer o entender instrucciones. Es decir, es una técnica que tiene varias habilidades y que vamos a tratar de ir viendo hoy en día en una presentación. Acá Rosana parece que lo conoce el doctor Pérez Bourbon, así que le está dando buenas referencias de mi amigo. Bueno, voy a tratar de compartir. Bueno, técnica legislativa. Los americanos la llaman bill drafting. Es una técnica, o sea, que se aprende con la práctica. Hoy yo les voy a dar una serie de elementos básicos, pero después ustedes, si no lo practican, en este caso, digamos, no van a poder aprenderlos con H, digamos. Aprender técnica legislativa con H y poder de pronto redactar un estatuto, un contrato o una ley, implica tener práctica. Implica resolver día a día errores y dificultades. Como les comenté también al principio, hay quienes están muy envalentonados, entonces dicen ya no se necesita más esto, porque yo voy a agarrar, le pido a la inteligencia artificial que me haga un proyecto sobre estupefacientes y la inteligencia artificial me lo hace. Es verdad que lo hace, es verdad que tiene una técnica legislativa bastante depurada, porque como toma de Internet y ha sido alimentada con bases de datos, algunos de ellos académicos, trabaja bien, pero no resuelve todo y trae muchas alucinaciones y trae errores. Además, no interpreta acabadamente cuál es la decisión política, como hablamos en la clase anterior, o la otra, donde hay una decisión política y hay que pasarla a un texto legislativo y la IA, digamos, se maneja dentro de sus parámetros. Si estamos trabajando mucho nosotros con IA y ha logrado perfilarnos, nos conoce, es posible que lo haga mejor, pero si no, es un riesgo. Y es un riesgo muy grande que puede generar cuestiones éticas importantes, ya que toda información profesional que se basa en la IA y que no esté comprobada puede generar responsabilidad a quien la esgrime. No, aparte del plagio, ¿no? Porque la IA podría estar tomando información y presentarles un proyecto que ya está presentado y que ustedes desconocen. Por eso, la IA es un asistente que sabe de técnica legislativa, pero por ahora todavía nosotros sabemos más. Nosotros tenemos que convertirnos en editores de técnica legislativa. Tal vez para lo que es más hoy en día más, digamos, interesante de hacer con la inteligencia artificial es haber redactado uno el proyecto, el estatuto o el contrato y pedirle a la IA que lo critique, que lo estudie, que diga si está bien ortográficamente, semánticamente, si no tiene inarmonía, si no tiene vacíos legales, si no tiene contradicciones. Es decir, y eso sí lo hace perfectamente y uno puede ir dialogando. La experiencia mía, que trabajo con IA y con varias IA para chequear, es que el trabajo es alucinante porque nos ayuda a pensar y nos ayuda a editar y producir un texto de mayor calidad. Lo hago siempre a partir de un proyecto que yo ya he desarrollado previamente
y a su vez nos permite, como les digo, interactuar de manera que nos hace reflexionar sobre cuestiones que tal vez no las vimos. Es un asistente, ¿no? Ahí hay que tenerlo, no nos reemplaza, es un asistente y nosotros somos editores. Bueno, siempre me gusta contarles esta clase mirando este cuadro, que me gusta aparte que tenga tantas letras y demás y palabras para que ustedes digan, uy, qué complicado que es, porque lo que quiero transmitir es que es complicado. Digamos, no quiero para nada transmitir algo sencillo. Acá hay dos grandes ramas, como ustedes ven, de la llamada ciencia de la legislación. La política legislativa es la que está en el medio, que es la que construye la decisión política, y después hay que volcarla en un texto legislativo. Como ven acá, tienen una rama que es la teoría legislativa, que se hace muy poco y se estudia muy poco de eso, y hay muy poca docencia sobre eso, salvo algunas cuestiones en algunas universidades que desde el lado de la teoría jurídica hablan, sobre todo con la teoría de la argumentación jurídica, han empezado, digamos, a tocar temas de la teoría legislativa. Así que la rama de la teoría legislativa, ustedes no la ven acá en este curso y tampoco va a ser difícil que la puedan ver en otros cursos, pero pueden, si a alguno de ustedes le interesa, buscar en todo lo que es la doctrina española, la doctrina alemana, que es muy buena, antes era muy difícil de leer porque había que traducir, pero ahora la IA lo traduce, así que eso no es problema, y en la doctrina francesa principalmente. Yo he hecho un relevamiento de la teoría legislativa en la Argentina y si a alguno le interesa, después me lo pide y yo se lo paso. Pero lo que nosotros estamos tratando en este curso es la técnica legislativa y la tratamos en los dos aspectos. Ven que se abre hacia lo que es la técnica legislativa interna y la técnica legislativa externa. Estas definiciones, estos nombres son cuestionados por algunos autores, pero no importa, la idea es que ustedes sepan que hay una columna vertebral que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que es la técnica legislativa aplicada a la norma en sí misma, digamos, mirada desde adentro a la ley, y una técnica legislativa que mira a la ley desde su procedimiento. Ustedes van a ver procedimiento parlamentario, el módulo que viene cuando yo termine, y hemos hablado algo de la consulta especializada y el asesoramiento, y capacitación legislativa estamos haciendo ahora. Entonces, pero acá no se termina, o sea, hay una teoría y hay una técnica, y dentro de la técnica hay un aspecto interno que es mirar el proyecto, la norma dentro de sí misma, y una técnica legislativa externa, que es lo que hace que la norma pueda ser sancionada. Pero aquí no termina, sino que en materia de legislación hay que recurrir a conocimientos auxiliares, porque cada tema necesita a veces, primero, derecho parlamentario. Algunas veces el tema de comunicación e informática. Para la redacción usamos la informática y las leyes, sepan ustedes que no solo transcriben en un texto una decisión política, sino que son instrumentos de información y comunicación. Entonces también tenemos esto. Y por supuesto la lógica general y normativa que se aplica principalmente al sistema normativo, que lo van a ver con el doctor Pérez Burgos. Pero también hay conocimientos específicos, porque depende de lo que yo voy a redactar, tengo que conocer cada una de las cosas. Es decir, bien, si voy a redactar un proyecto sobre educación, tengo que estar asesorado por los conocimientos específicos de quien conozca el tema. Lo mismo en cada área. Cuando uno ve esto, uno dice, bueno, pero esto no pasa porque la gente hace los proyectos de la noche a la mañana. Lo que pasa que los proyectos en el ámbito legislativo muchas veces son proyectos que reproducen iniciativas que están o en el derecho comparado, es decir, en algún país, generalmente legislación española o la que es en idioma castellano, o
legislación provincial que se pueda adaptar a las competencias nacionales. Donde vemos jugar todos estos temas es en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es colegislador y cuando redacta un proyecto trabaja con ambos aspectos, técnica legislativa externa e interna, con conocimientos auxiliares y conocimientos específicos, y tiene un área, el conocimiento específico lo da el Ministerio, el conocimiento auxiliar lo da todo el Ejecutivo, y el conocimiento, los organismos del Ejecutivo, y el conocimiento técnico lo da la Secretaría Legal y Técnica, que estudia no solo la parte técnica del proyecto, sino también la viabilidad y la constitucionalidad de la decisión. Ahí tenemos equipos de gente, por eso los proyectos del Poder Ejecutivo, independientemente de que estemos de acuerdo o no en su contenido, tienen una estructura técnica superior a muchos de los proyectos del legislativo, que no cuenta con nada de esto más que la buena voluntad de los legisladores de tener buenos asesores, o el asesoramiento externo cuando el proyecto le viene armado ya por una ONG, o viene armado por la universidad, o está preparado por un colegio público de abogados, de dentistas, de médicos, etc. Hasta acá me entiendan. La idea es que vean que esto es legislar, que legislar es complejo, que necesita varios saberes y que en el Congreso es más bien pragmático, aunque en realidad de alguna forma están presentes cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a la técnica legislativa interna, ¿no? La técnica legislativa interna, esta es una definición que es bastante sencilla, es el arte de elaborar textos sin defectos o con la menor cantidad de defectos posibles. Normalmente lo que pasa es que se da el tema de la menor cantidad posible de defectos. Sin defectos es una ilusión, digamos. Es un arte, porque es una técnica, algo que hay que aprender a hacer, pero que está formado por distintas habilidades o destrezas. Ya no me estoy refiriendo a lo que hablamos de conocimientos auxiliares o expertos. Me estoy refiriendo a técnicas específicas y habilidades o destrezas específicas para la redacción del texto. Como ven, en el punto siguiente está la técnica de hacer incisos, la técnica de organizar sistemáticamente una ley, la técnica de organizarla temáticamente, la técnica del epigrafiado y demás. Cuando ustedes quieran leer sobre técnica legislativa, lean a Fermín Pedro Bertone. Él ha trabajado conmigo y con el doctor Pérez Bourbon. El doctor Pérez Bourbon tiene un manual de técnica legislativa. Yo tengo un libro en coautoría de técnica legislativa, pero Fermín Pedro Bertone tiene la gran capacidad de ser no solamente doctrinariamente correcto y exhaustivo, sino que también tiene una forma de escribir que es absolutamente amena y absolutamente simple. Por eso va mi reconocimiento a Fermín, con quien he trabajado muchos años y a quien respeto profundamente y quiero mucho. Cuando estudiamos técnica legislativa interna, estamos siempre dentro de esa rama, vamos a estudiar estructura de la norma, vamos a estudiar redacción, vamos a estudiar lógica interna y vamos a estudiar dinámica. La dinámica tiene que ver cómo la norma que estamos redactando se inserta dentro del ordenamiento jurídico. La lógica interna tiene que ver con que nuestras normas estén ordenadas lógicamente, no se contrapongan, no se repitan y no haya vacíos. La redacción es la redacción con las reglas de la gramática castellana, y la estructura es el esqueleto o la forma que adquiere una norma. Vamos a ver estructura primero. Si ustedes ven esta estructura y no leyeran arriba qué es la estructura de una constitución, ¿se darían cuenta? Contéstenme en el chat. ¿Entenderían qué es una constitución esto? Leyendo solamente preámbulo, primera parte, capítulo, declaración de derecho de garantía, segunda parte, ustedes podrían mirar de la estructura, que son solo los títulos que tiene la norma, sin
contenido, solamente los títulos, ustedes podrían decirme, perdón, acá me fui para atrás, lo mismo acá, ¿qué dirían que es esto? Si no supieran que es una ley orgánica. Estaba queriendo ver el chat, a ver, ¿dónde lo tengo? Y se me pasé de página. Ah, acá lo tengo. A ver si me contestaron. Sí, porque la Constitución, dice Duilio, es una norma jurídica fundamental, exacto, que por un lado tiene derechos humanos y por el otro lado las competencias de los órganos legislativos. Es exactamente eso, cuando uno está mirando se da cuenta que es una constitución o una carta orgánica por su simple estructura, porque esto, saben que la carta orgánica es la constitución del municipio, ¿no? Y que la constitución es la constitución de la provincia o la constitución de la nación. La constitución de la nación, ustedes saben que las provincias pueden darse su propia constitución, pero tienen que respetar la primera parte de la Constitución Nacional, que son los principios de derecho y garantía. Entonces, cuando uno ve una norma que la primera parte o el capítulo primero dice declaraciones, derecho y garantía, o el título primero, y cuando ve que tiene una segunda parte donde ordena órganos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, uno se da cuenta que está frente a un cuerpo que es una norma superior. Después va a ver, de acuerdo a cuáles son los órganos que estén descritos en la segunda parte, si podrá ser un órgano, digamos, provincial o un órgano municipal. ¿Por qué les digo que la estructura es importante y que me gustaría que eso les quede? Porque si un texto está bien hecho, si un contrato está bien hecho, si un estatuto de un club está bien hecho, si uno leyera solamente los títulos, tendría que entender de qué se trata y tendría que poder saber qué cosas están incorporadas y qué cosas faltan. Esta es una primera, digamos, función que cumple la estructura. Cumple una función también de ordenarnos, porque cuando uno tiene ese terror que se llama del papel en blanco, si uno logra hacer un esquema, un esqueleto, es eso, ¿no? Un esqueleto de la norma, uno pone a mano alzada en lápiz o con la computadora cuáles son los temas que quiere que tenga la norma, vamos a estar armando su estructura y eso nos va a facilitar luego rellenar cada uno de los contenidos. Entonces, sirve para empezar, sirve para ver, ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a poner? ¿Cuáles son los temas que hemos estado estudiando y que ya tenemos? Al principio no ponemos primera parte, segunda parte, título segundo, no hacemos esa división. Lo único que hacemos es poner el título de los temas que va a abarcar nuestra norma, nuestro estatuto, nuestro contrato. Y lo vamos a saber porque venimos estudiando el tema, entonces hemos estudiado ese contenido y lo vamos a poder volcar. Y la segunda cuestión, ¿para qué más nos sirve la estructura? Para esto que vimos al principio, para saber frente a qué norma, qué tipo de norma nos encontramos. Y también cuando terminamos de redactar y ya tenemos el contenido y tenemos la estructura y la hemos corregido muchas veces, vamos a estar en condiciones a través de la estructura, sin mirar el contenido, revisar lo que hemos escrito. Para ello, ahora después les voy a enseñar que hay una serie de reglas para escribir los títulos y también el capítulo, los nombres, y una serie de reglas para escribir los nombres de los artículos. Fíjense ustedes ahora, esta es una carta orgánica, otra vez ven, que dice primera parte, declaración de derechos y garantías, segunda parte, organización del régimen, órgano de gobierno, departamento legislativo, departamento ejecutivo. Cuando yo veo esto y veo departamento, ya sé, aunque no diga nada arriba, que estoy en el orden municipal, porque si es una provincia o si es la nación, va a decir poder legislativo, poder ejecutivo. Y lo mismo tiene en la estructura una ley. Cuando ustedes ven esto, dice régimen legal de mediación, ustedes van a saber que esto no es una constitución, van a saber que esto es una ley,
porque van a ver que tiene una estructura diferente, porque tiene disposiciones generales, porque tiene artículos, no tiene una parte de principio de derecho y garantía, y no tiene órganos en principio redactados. Va a ver que cada artículo, si está bien hecha, va a tener un nombre. El artículo primero se va a llamar definición, el segundo términos, etcétera, que va a haber una enumeración de títulos según lo extensa que sea la norma y de capítulos. Y si ustedes ven esto, van a ver que están frente a una ordenanza, porque lo primero que les va a saltar a la vista es que tiene un visto y un considerando. El visto tiene que ver con todo lo que se ha tenido en consideración para dictar esa norma. En este caso, van a ser las normas municipales, los expedientes, porque es un municipio. Y el considerando es lo que en las leyes sería, digamos, en los proyectos de ley serían los fundamentos, y que en un proyecto que venga del Ejecutivo es la exposición de motivos, donde se funda la razón de la norma. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguno tiene alguna pregunta? A ver los mensajes nuevos. Nélida, la Constitución Nacional es ley fundamental suprema, y después está la Constitución Provincial y las cartas orgánicas municipales. Y a la Constitución Nacional hay que respetarle la primera parte, que es derechos, declaraciones y garantías, que las constituciones provinciales pueden no repetir porque ya está en la Constitución Nacional. Bueno, voy a entrar en algo un poquito más complicado, pero quiero que lo tengan presente para cuando lean normas y no se pierdan. Cuando ustedes vean que dice vistos y considerandos, están frente a una norma de orden municipal, porque las normas nacionales y provinciales no tienen vistos y considerandos. O sea que ustedes, por la estructura y por la falta de esto, van a ver esto. Cuando aparecen los vistos y considerandos en la ordenanza, parece que la norma sería mejor en cuanto a su forma de comunicación, porque uno podría estar leyendo cuáles son los fundamentos que dieron lugar a que la municipalidad de Rafaela dictara esa ordenanza, porque se lo van a estar contando en los vistos y considerandos. En cambio, la ley la van a ver peladita. Nunca van a ver los fundamentos de una ley, salvo que ustedes se hayan leído documentos anteriores a la sanción o que hayan prestado atención a una discusión en el recinto y que esta discusión realmente haya versado sobre los fundamentos. Si no, ustedes no los van a conocer. ¿Por qué? Porque si bien el proyecto se eleva a la Cámara con fundamentos, cuando se sanciona los pierde. Entonces, nunca van a ver los fundamentos de un proyecto. Lo mismo pasa con un proyecto que se sancionó y que venía del Ejecutivo, porque cuando se sanciona como ley, pierde lo que en el caso del proyecto del Ejecutivo no se llaman fundamentos, sino mensajes. O sea, proyecto del Ejecutivo trae los fundamentos en una cosa que se llama mensaje. Lo pierde cuando se sanciona. El proyecto de ley trae algo que se llama fundamentos, pero lo pierde cuando se sanciona. Las ordenanzas traen los vistos y considerandos, que son los fundamentos, pero no lo pierde cuando se sanciona. Algunas ordenanzas lo han dejado de incorporar, y la razón de que lo han dejado de incorporar es que si uno tiene, una cosa es ponerse de acuerdo sobre el texto del proyecto, sobre los artículos, y otra cosa es ponerse de acuerdo sobre los fundamentos. Y esto lleva a que muchas normas no se puedan aprobar. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo coincidir con Luis o coincidir con, no sé, Gladys o Roxana, en que yo quiero la redacción de determinados artículos, pero no por las mismas razones. Gladys puede decir, yo quiero el artículo que sea igual que el tuyo, pero mi razón es otra. Y ponerse de acuerdo sobre las razones a veces es muy complicado. Tal vez lo que habría que hacer para evitar estos problemas y no caer en la escasez que tienen las leyes y en la sobreabundancia que tienen las ordenanzas es establecer que una vez sancionado la ley,
hubiera una autoridad en el Congreso, en el órgano legislativo, municipal, que pudiese armar algo como los fundamentos que acompañaran esa ley. Pero eso no existe, así que olvidémonos. Entonces, ley viene pelada, ley provincial viene pelada, ordenanza viene con los fundamentos. ¿Estamos? Miro los chats. Sí, se parecen mucho. Acá dice Duilio que el formato de la ordenanza es parecido a los de los decretos. Sí, y bueno, el domingo le parece que hay que saber todo esto, me alegro conmigo, porque sistematizar todas estas cosas es un esfuerzo y uno lo hace con mucho cariño, entonces le gusta que la gente por lo menos le resulte interesante. Bueno, esta es la estructura entonces que tiene una ley. Primero tiene la fórmula de sanción. ¿Qué es la fórmula de sanción? Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que sancionado un proyecto de ley por la legislatura pasa sin más trámite al Poder Ejecutivo y que la fórmula es la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley. Este es el encabezado de la norma, o sea, aparece arriba y después va a venir el texto de la ley, después empiezan los artículos. El encabezado está establecido en la Constitución y si está establecido en la Constitución, tiene que ser reproducido con exactitud. No se puede cambiar una sola palabra de un encabezado que esté establecido en la Constitución. A nivel de un Consejo Deliberante también hay un encabezado. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta en reunión ha acordado y ordena. ¿Ven? Es una fórmula que hay que colocar al principio. Luego viene la ordenanza, luego viene la ley. Y a nivel de la Constitución Nacional está en el artículo 84 y dice: el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso decretan o sancionan con fuerza de ley. Este es el encabezado, la fórmula de inicio. Esto tiene que estar al principio de las normas y nos permite distinguir también el tipo de norma que es, porque nos determina cuál es el órgano del cual está siendo emitida la ley. Tiene que ser absolutamente la misma fórmula que establece la Constitución, no se puede cambiar de ninguna forma. Lo que ha hecho el Congreso de la Nación es que lo corta en los 3 puntos, no continúa con el resto, pero no modifica la primera parte, que es el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso. Los 3 puntos, también Fermín Bertone se puso a estudiar porque había 3 puntos ahí, y lo que él deduce es que originariamente, luego del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, venían los fundamentos. Y después venía decretan o sancionan con fuerza de ley, como si ahí hubiera estado en los vistos y considerando de la ordenanza. El tema decretan es que porque originalmente, y no se cambió en el 94, había algunas normas que en el Congreso se decretaban y otras, las que nosotros conocemos como leyes, se sancionaban. Pero el decretan no tiene más valor. ¿Para qué me sirve también saber esto? Me sirve para muchas cosas. Me sirve para saber de qué origen tiene la norma, me está aclarando ya de por sí de que se trata de una ley o que se trata de una ordenanza, una ley que según sea el órgano puede ser nacional o provincial, y me da estricta seguridad que no existe otra norma que haya sido aplicada que la que figura después de esto. Es como el margen superior. No puede haber norma por encima que hayan aprobado del Senado de la fórmula de sanción. Y tiene un margen inferior donde me dice, la fórmula de sanción me dice, debajo de mis 2 puntos comienza la ley. Y hay una forma que dice fin. Esa forma que dice fin es esa disposición que ustedes conocen como comuníquese al Poder Ejecutivo o comuníquese, publíquese, dese al Departamento Ejecutivo, depende. Esa es la
es el fin de la ley. Entre la fórmula de sanción y la fórmula final está el texto de la ley. Nada que esté fuera de eso es válido. Es decir, no puede haber ninguna norma debajo del comuníquese ni ninguna norma por encima de la fórmula de sanción. Y ustedes dicen, bueno, pero esto es así. No, no es así. ¿Saben lo que puede pasar? Puede ser que ustedes, primero puede ser que ustedes estén viendo una sanción, un texto de una ley que no sea el texto oficial y que le hayan cortado una de esas partes. Y entonces ustedes no saben si hay algo antes o si hay algo después. Esto da seguridad jurídica, es decir, no hay nada más que no esté entre estas dos normas. Y una ley o una norma municipal que careciera de esto no sería una norma constitucional, digamos, a pesar de que nunca pasa, digamos, nunca pasa que esto no exista. Sí, yo he visto proyectos que son un horror, porque lo que han hecho es, han tomado una ley vigente y le quieren agregar artículos y se los agregan después del artículo comuníquese. No se puede, hay que derogar ese artículo comuníquese, poner todos los artículos nuevos y después, al final, ponerle el cierre comuníquese. Bueno, quería volver para atrás, pero no sé cómo se vuelve para atrás. A ver, sí sé cómo se vuelve para atrás. Los vistos y considerandos entonces van solo en las ordenanzas, nosotros en las leyes no tenemos. Y viene luego el título. O sea, después de la fórmula de sanción viene el título de la ley. Ustedes se van a encontrar con que hay leyes que no tienen un título general. Si bien eso está mal, eso obedece a que el artículo primero dice objeto. El objeto de esta ley es regular el régimen de los profesionales ¿cómo se llama? Odontólogos. Entonces la persona que está redactando dice, no, ¿para qué lo voy a poner si está en el artículo? No voy a repetir. Primera regla que se tienen que acordar siempre. Para que no haya inseguridad jurídica, no hay sinónimos en las leyes y se pueden repetir las cosas tantas veces como sea necesaria. O sea, el título, aunque esté en el artículo primero, yo tengo que ponerlo igual. Eso me da la seguridad de qué norma estoy tratando. Hay países que tienen normas para la redacción de los títulos y que dicen que el título no puede ser un título abreviado, sino que tiene que ser un título extenso, que tenga una especie de, como yo le dijera, un resumen ejecutivo de todo lo que la norma tiene. Y que si hay alguna disposición que está en las normas, pero que no está referida en el título, eso es un problema que hace a la validez de la norma. Nosotros no tenemos eso, es más, ni siquiera exigimos que tenga título, pero lo que sí, digamos, lo recomendamos, porque a veces los títulos de las normas, como no los pone el Poder Legislativo, los pone quien publica la norma, o lo pone el boletín oficial, o lo pone qué sé yo, el SAIG, o lo pone Infoleg, o lo pone alguna base de datos jurídica. Y que lo ponga alguien que no haya sido el legislador también es un problema. ¿Por qué? Porque yo puedo inducir al ciudadano a error. Porque si yo estoy buscando determinadas normas y voy pasando los títulos y el título no tiene el contenido real que tiene el artículo y no fue aprobado, yo puedo pasar esa norma y voy a generar una respuesta que no es correcta, ya sea a mi cliente, ya sea a mi legislador, ya sea con quien esté trabajando, porque no he visto el título real. El título no tiene nada que ver con el número. El número de las leyes lo pone, en el caso a nivel nacional, el Senado, una vez que se termine de sancionar, es un número correlativo y ese número, si la ley después, como se pone antes de que llegue al Ejecutivo, si el Ejecutivo lo veta, ese número queda anulado, digamos. La próxima ley va a llevar el número siguiente. Ha habido distintas normas que han establecido la numeración para seguir esta correlatividad de los decretos de la época de facto, entonces algunos han recuperado el número de ley y otros no.
El número es la forma en que nosotros identificamos más fácil las leyes, y es la forma de que una ley 27.144 es esa y ninguna otra más. Ahora, después hay una serie de números, porque esa ley es modificada por una serie de leyes que tienen números posteriores, pero esas leyes que solo modifican, que solo vienen a modificar el artículo, o sea, la ley B, a ver si me entienden, que solo viene a modificar el artículo 1 de la ley A y que solo, digamos, se contiene esa norma, en el momento en que es sancionada, su contenido pasa a integrar la ley A y el contenido de la ley B queda vacía. Entonces, la ley va a ser siempre el número de la ley madre y no es necesario ponerle sus modificatorias porque va a haber modificatorias y tampoco es necesario reproducir las otras leyes porque pierden no su existencia, pero sí pierden su contenido cuando se acomoda a la ley principal. ¿Me entienden o no? A ver, vamos a ver. Uy, tengo 4. Los municipios pueden, digamos, pueden, digamos, con la provincia crear impuestos directos que son en conjunto con la provincia y pueden crear tributos indirectos. Ahora, y el tema de que dependen o no, depende de la autonomía municipal. Según la Constitución no dependen de nadie, son autónomos. Lo que pasa es que a nivel de la provincia de Buenos Aires hay una ley de municipios y todavía los municipios no han podido dictar sus cartas orgánicas, que es lo que le marca su autonomía. Las competencias de los municipios van aumentando, cada vez son más y entran en coalición cuanto más autónomos son con el nivel provincial y el nivel municipal. Por supuesto que no dictan leyes, como bien dicen acá en el chat, porque dictan ordenanzas, ¿no? A ver, Pablo, bueno, Pablo me pregunta, ley 12 y sus modificatorias se coloca cuando se hace referencia a dicha ley. No es necesario porque la ley 12 incluye en sí todas las modificatorias. Aunque ustedes no vean un texto de la ley 12 ordenado y vean que hay una ley 12, una 13, una 14 y una 15 que están modificando eso, en realidad están solo subiéndose a la 12, digamos, las demás, no es necesario ponerlo. Tampoco causa ningún perjuicio ponerlo, pero no es necesario. Yo se lo decía para que entendieran que la ley queda con el número original, digamos, de la ley. Eso pasa con la ley, por ejemplo, de ministerios, que es una ley muy vieja, nacional, que se va modificando cada vez que hay un cambio de gobierno y durante los cambios de gobierno 50.000 veces, pero sigue llevando el número, el primero, el número original. No, cuando vos hablas de la ley 12, bueno, creo que no sé si me entendiste, Pablo, porque me haces una pregunta, me pones ok y después decime si me entendiste. A ver, o si no, pedí la palabra. Bueno, la ley 12 va a ser la ley 12 con todas las modificaciones adentro. Es decir, va a ser siempre la ley 12. La única situación en que no va a haber, digamos, no va a haber más ley 12 si se deroga completamente la ley 12. Entonces, no hay más ley 12. Cuando un proyecto dice, digo, va a comisión, va con todo el formato de ley, sí. Cuando los legisladores hacen un proyecto y lo presentan y pasa a la comisión, el proyecto viene con todo el formato de la ley, pero acuérdense, trae los fundamentos que después no van a estar más, después les van a sacar. Pero cuando se inicia y va a comisiones, tiene la forma de una ley y tiene, aunque se llama proyecto de ley, no ley, por supuesto no tiene número porque el número se le da después de sancionado por ambas cámaras. Duilio dice sancionado con fuerza de ordenanza, es otra expresión muy utilizada. Sí, lo que hay que ver es la Carta Orgánica Municipal,
si tiene la fórmula de sanción. Y si no tiene la fórmula de sanción, hay que ver digamos, hay que ver la que se usa más comúnmente. Bueno, me dice Paula que entendió, me alegro, Paula. Bueno, volvamos. Entonces, estábamos acá, vamos para atrás. La forma, el número, ¿no? El número ya lo tenemos claro. No necesariamente tiene que ser la otra cámara que pone el número. El número lo podría poner hasta el Ejecutivo. Yo les cuento cómo es acá en el Congreso de la Nación. Y el número es correlativo y cuando se veta queda totalmente... ese número no se puede usar más, o sea, no se pueden usar los mismos números. Luego viene la parte normativa, que viene a ser el cuerpo. El artículo de forma es el final de la parte normativa. Ese artículo que dice comuníquese al Poder Ejecutivo es el último artículo, es lo que se llama artículo de forma. Y esto es muy interesante porque se llama teóricamente artículo de forma, pero no debe decir de forma. Ustedes van a ver ordenanzas y van a ver leyes provinciales y a veces a nivel nacional, pero después se corrige, que ponen el último artículo supongamos 25, 2 puntos de forma. Eso está mal. Ese artículo se llama teóricamente de forma, pero el contenido de ese artículo debe decir comuníquese al Poder Ejecutivo o comuníquese al Departamento Ejecutivo. No debe decir de forma. No ese es el contenido, es como nosotros lo nombramos teóricamente ese artículo. Vamos a la parte normativa. En la parte normativa va a haber un orden temático y va a haber un orden sistemático, que acá es el contenido de mi norma. Tengo la fórmula de sanción, abajo tengo el artículo de forma y adentro tengo todo el esqueleto de mi ley. ¿Cómo voy a hacer? Lo voy a ordenar por tema y después lo voy a ordenar sistemáticamente. Ese orden sistemático es el que ustedes conocen como títulos, capítulos, secciones, etc. Vamos al orden temático. ¿Qué viene primero? Es un embudo. Es lógico, va de lo mayor, de lo general a lo particular. Las normas se escriben de lo general a lo particular. Primero vienen las disposiciones iniciales y se llaman así, disposiciones iniciales. Y antes del artículo de forma vienen las disposiciones finales, que después yo les voy a contar de qué se trata. Entre las disposiciones iniciales y las disposiciones finales está el contenido de la norma, en un orden lógico para que se pueda entender. Disposiciones iniciales. Tenemos fórmula de sanción, primer agrupamiento de disposiciones iniciales. ¿Qué va ahí? El ámbito de aplicación. ¿Qué es el ámbito de aplicación de la norma? Hay 4 ámbitos de aplicación. Y esto me ayuda porque si tengo que redactar una ordenanza, tengo que redactar una norma y empiezo sabiendo que lo primero lo llamo disposición inicial y que después voy a poner los 4 ámbitos de aplicación, ya por lo menos redacté 4 artículos de mi ley. Ese ámbito de aplicación es el objeto, es el ámbito de aplicación material, donde dice esta ley tiene por objeto tal cosa, regular tal cosa, regir tal cosa, establecer tal cosa. Ese es el artículo primero, que se llama objeto, donde quien va a leer, acuérdense que es un elemento de comunicación la ley que va destinado al ciudadano común. Entonces, lo primero que lee, ya lo vio en el título, pero ahora se le repite en el objeto primero. Luego tiene que poner el ámbito de aplicación territorial, que es donde se va a aplicar esta norma. Que si yo estoy a nivel nacional va a ser toda la nación, que si vos estoy a nivel provincial va a ser toda la provincia y si estoy a nivel local va a ser toda la localidad. ¿Cuándo lo pongo entonces? Porque va de suyo, ¿qué es eso? Lo pongo cuando no se aplica en todo el territorio nacional, no se aplica en todo el territorio provincial o no se aplica en todo el territorio local. Por ejemplo, una ley nacional de emergencia agrícola se determina el objeto de aplicación territorial en el segundo artículo y dice que declara la emergencia agrícola en las localidades de tal, tal, tal y tal. Porque necesito del orden nacional separar a dónde la voy a aplicar. En el resto de los lugares no la voy a aplicar. Luego me falta, tengo el orden
personal, es decir, a qué personas se le aplica. En principio, se le aplica a todos los ciudadanos de la nación si es nacional, a todos los ciudadanos de la provincia si es provincial y a todos los ciudadanos locales. Ustedes fíjense que un ciudadano de un municipio está sometido a las leyes, a la ordenanza del municipio, a la ley provincial y a la ley nacional, o sea que sobre su cabeza se imputan una gran cantidad de normas. ¿Cuándo tengo que ponerlo? Entonces, lo mismo que lo territorial, cuando quiero excluir a alguien. Si yo quiero hacer una ley y quiero decir que esta ley no se aplica a los menores de edad, lo tengo que poner al principio. Y lo tengo que poner acá. Entonces, pongo el tiempo, pongo el objeto, pongo el territorio si lo necesito y pongo las personas a las cuales se aplica si no lo necesito. Si no necesito hacer ninguna diferenciación de terreno, no es necesario que ponga la norma de que se va a aplicar en todo el territorio nacional o si estoy en la provincia que se va a aplicar en la provincia. No necesito, va de suyo y se entiende. Lo mismo pasa con lo personal. Y luego está el ámbito de aplicación temporal, que es a partir de cuándo va a regir esta ley, que ustedes siempre lo van a encontrar al final. Pero esto es por una cuestión de costumbre. En realidad tendría que estar al principio. ¿Y saben por qué estas cosas tienen que estar al principio? Por lo que les dije antes. Porque cuando yo me siento ciudadano a leer una ley, una ordenanza o una ley provincial, yo tengo que saber de qué se trata, dónde se aplica y desde cuándo. Entonces tendría que tenerlo todo al principio. Y lo otro que tendría que tener al principio son las excepciones. Si mi ley no se va a aplicar en determinadas circunstancias a las pymes o a las que mayores de tanto o menores de tanto, todo eso tiene que estar al principio. Mis disposiciones iniciales son la presentación de la ley. Cuanto más completa esté, mejores condiciones voy a estar para entender lo que sigue. Si yo no pongo todo esto al principio y lo pongo metido dentro de las normas, lógicamente la lectura se hace muy difícil, porque yo voy a estar leyendo los artículos primero y después en el artículo 49 me encuentro que tengo una excepción. Y a lo mejor me leí 49 artículos y yo esa ley no me servía, porque yo estaba buscando otra cosa. Entonces es muy importante. Y después hay otro tema que ustedes están acostumbrados a ver, que son las definiciones. Las definiciones se ponen al principio, porque si yo no entiendo de qué se trata, no me sirve que las definiciones estén al final y que yo haya leído toda la ley y entiendo que para esta ley se entiende por, no sé, estación de ómnibus a tal cosa. Ahora, las definiciones son muy difíciles de hacer y desde el punto de vista jurídico son muy complicadas. Entonces, si no es necesario poner definiciones, si no se van a usar. Si yo pongo una lista de definiciones y después ninguna de esas palabras está en el texto, eso es un error. A veces se hace porque la gente, cuando redacta, como no puede poner fundamentos, mete los fundamentos dentro de la definición. Las definiciones deben ser pocas, escuetas y las indispensables. No hay que poner más y posiblemente la ley no necesite definiciones. Otra de las cosas que van a encontrar también en las leyes son anexos. Pueden encontrarlo en las ordenanzas, pueden encontrarlo en los proyectos. Los anexos forman parte de la ley y rigen exactamente igual que la ley, siempre y cuando la ordenanza o la ley lo diga. Entonces, si uno va a incorporar un anexo que quiere que sea formar parte de la ley o de la ordenanza, tiene que decirlo en el texto de la ley. Tiene que decir que se apruebe el reglamento de suministro, como dice este ejemplo, que como anexo 1 forma parte integrante de esta ordenanza. Es muy importante que se señale, porque si no el anexo no rige. ¿Por qué voy a poner anexos? Por muchas razones. Porque a lo mejor yo estoy, por ejemplo, aprobando el logo que se va a usar para identificar los productos alimenticios para celíacos. Y no puedo poner un dibujo en el texto. Entonces lo mando al anexo. Otras veces estoy aprobando algo como el Código Alimentario Nacional, que tiene miles de normas y que y que necesito modificarlas con una rapidez mayor que la que me insume la sanción de una ley. Entonces tengo que poner un anexo y tengo que, aparte de decir que ese anexo forma parte integrante de la ley, tengo que fijarme si mi norma dice que ese anexo va a ser reformado por alguna autoridad que se establezca.
A ver si me explico. Si yo quiero delegar la modificación del anexo en una autoridad que no sea el Parlamento, por diversas razones, porque es un anexo muy técnico, porque es un anexo que necesita ser modificado continuamente y demás, lo tengo que decir en la ley. Yo tengo que decir que como anexo 1 forma parte integrante de esta ordenanza y que podrá ser modificado por la autoridad competente. Si no lo digo, es una ley, forma parte de la ley, y si quiero cambiarle un punto al anexo, tengo que volver a sancionar una ley y pasar por las cámaras. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Me entendieron hasta ahora? A ver, vamos a ver si tenemos preguntas. Tenemos 3. Sí, si se deroga una ley, Gabriel, ese número no se usa para otra. Una ley provincial puede estar en sala de una ley nacional de tránsito, sí, porque depende de las competencias y de la clase que vimos. No es que está por encima, sino que las competencias son locales. Y la nación solo tiene competencias sobre las rutas nacionales, pero no sobre las rutas provinciales. No es que esté por encima, Darío, sino que lo que pasa es que hay competencias, todas las competencias no delegadas en la nación, que no estén en el artículo 75, lo tienen las provincias. Y en eso, por supuesto, pueden delegar. Bueno, bueno, Sebastián, no te preocupes, porque vamos a dar todo el material y la clase queda grabada, así que la vas a poder ver. Bueno, volvamos para atrás, entonces. Bueno, después vienen las disposiciones de contenido general, que es el desarrollo de la norma. Voy de lo general a lo particular. Si estoy regulando un contrato de locación, voy a prever primero las normas generales del contrato de locación, los sujetos, el objeto, y después voy a empezar a redactar los contratos especiales, locación urbana, locación comercial, ¿sí? Voy a las disposiciones especiales, ¿sí? Tipo embudo, de lo general a lo particular. Luego voy a poner disposiciones orgánicas si las necesito, porque todo esto lo voy a poner si lo necesito. A lo mejor no necesito una ley tan completa, sino que estoy haciendo una modificación. Las disposiciones orgánicas son las que crean órganos. Si yo creo que quiero crear una comisión asesora, quiero crear un tribunal y demás, tengo que ponerlo después. Y después, por supuesto, si creo un órgano, le tengo que poner el procedimiento al órgano, porque si no, ¿cómo va a funcionar? O tengo que decir, como disposición del procedimiento, que se aplicará tal o cual procedimiento. Luego, hacia el final, voy poniendo las infracciones y sanciones. En el tema de las sanciones, por ejemplo, y de las infracciones, armo un grupo hacia el final si son muchas. Pero si yo tengo solamente de mis 20 artículos 2 que tienen sanciones, lo voy a poner como segundo párrafo del artículo cuya conducta, en caso de incumplimiento, de origen a una sanción. ¿Me entienden? Todo esto es para facilitar la lectura. Si yo tengo que mi ley tiene 25 artículos y 18 de los artículos tengo sanciones, tengo que tener un título aparte que diga régimen de disciplinario, sanciones, como le ponga. Pero si yo realmente tengo 2 normas, basta con poner debajo de la norma a la cual va dirigida la sanción, en caso de incumplimiento se sancionará con una multa o con la sanción de arresto, eso depende de lo que quiera poner. Las disposiciones financieras son las que tienen que ver con el presupuesto, es decir, cómo se va a costear mi norma. Tanto la Constitución tanto el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación como el reglamento de la Cámara del Senado dicen que no puede haber ningún proyecto que implique costos que no identifique la partida presupuestaria de la cual se va a imputar. Entonces, no vale con ponerse a imputar a rentas generales, sino que yo tengo que decir de dónde voy a sacar el dinero. Esas serían las disposiciones financieras. Y las disposiciones finales que vienen después son las que ustedes conocen como generalmente normas transitorias. Es decir, cuando yo quiero salir de un régimen y entrar en otro, a veces pongo que esta ley empezará a regir en tal, pero en el tiempo intermedio
va a pasar tal y cual cosa con los que están sometidos al régimen anterior y puedo poner fechas distintas para, por ejemplo, si yo quiero decir que a partir de ahora los enfermeros van a tener que tener título universitario, en las disposiciones finales voy a poner como norma transitoria que le voy a dar para los enfermeros que no tengan el título una cantidad de años para que puedan llegar a tenerlo y que mientras tanto van a poder seguir trabajando. Estas son las normas que ensamblan un régimen con el otro. El artículo de forma ya lo vimos, y la dada es lo que aparece abajo, que dice cuándo fue sancionado. Dice dada en la sala del Consejo Deliberante el 20 de abril del 2021, o dada en el Congreso Nacional, y ahí ustedes tienen el dato. Una ley tiene muchas fechas también, porque tiene la fecha de la sanción, la fecha de la promulgación, puede tener la fecha de un veto, y puede tener la fecha de entrada en vigencia, y después tiene la dada, que es la fecha cuando se sancionó en las cámaras. Dijimos, esto es todo el orden temático, piensen en un embudo de lo general a lo particular. Este ordenamiento que yo les di es un ordenamiento que pueden encontrarlo en cualquier libro de técnica legislativa. Una vez que adoptan una forma, continúen usando esa, y cuando modifican una ley que ya tiene su estructura, tienen que seguir la estructura de esa ley, no pueden modificarle la estructura de la ley. Y luego viene el orden sistemático, que es este que ustedes conocen. Epa, me estuve yendo para atrás, me equivoqué. Tengo que ir para adelante. Perdónenme. Que mientras pienso y paso esto, me confundo. Acá está. Acá hay un orden que yo se los puse, pero ese orden yo lo tomo de una norma, que es la norma IRAN 30.701, que es requisito del texto normativo, pero puede haber otros órdenes. Hablar de una división en libros es solo para las leyes muy grandes como los códigos, y lo mismo con el tema de partes. Solo los códigos o las constituciones tienen la primera división. Las leyes tienen título, capítulo, muy pocas veces secciones, y después tienen artículos. Y los artículos se dividen en incisos y a veces en párrafos. Este orden ustedes lo tienen que manejar a lo largo de toda la ley. Pueden tener un título 1 con 3 capítulos, un título 2 sin ningún capítulo, un título 3 con 4 capítulos. Eso no importa. Pero siempre tiene que ser, si ustedes optaron por título primero, el título es lo mayor, el capítulo es lo menor, y la sección es menor que un capítulo. Pero a veces no hay secciones, o a veces las secciones están en lugar de los capítulos. Eso depende cómo lo haya ordenado el que lo redactó. La última unidad de texto, que lo van a ver bien con el doctor Pérez Bourbon, son los artículos. Los artículos en la unidad más chiquita. Lo que tienen de bueno los artículos es que la numeración es correlativa, no así los capítulos, porque el título es título 1, capítulo 1, 2 y 3, título 2, capítulo 1, 2 y 3, título 3, capítulo 1, 2 y 3. Pero los artículos son del 1 al 20 correlativos, y eso es lo que hace más fácil para identificarlo. El artículo, no puede decir que es el artículo 20 del capítulo 3 del título 1 de la ley de mediación, o puede decir artículo 20 y ya todo el mundo puede ir directamente al artículo 20. Entonces, los artículos se numeran correlativamente, y cuando se hace una modificación hay que identificar el artículo. Los incisos es la forma en que divido el artículo. Y el párrafo es algo que se usa en algunos lugares, pero que a mí particularmente no me gusta, porque siempre que yo tengo un párrafo, es decir, que tengo una frase y después una segunda frase con un punto y aparte,
seguramente que tengo dos normas y seguramente que puedo haber escrito dos artículos en vez de uno. No importa que mi ley tenga 400 artículos, si los artículos son sencillos y cortos. No hay que hacer, para hacer una ley más corta, un artículo de 3 páginas, porque no sirve, porque induce error, porque no hace a la seguridad jurídica, porque implica contradicción, implica armonía. No tengan miedo de repetir palabras y no tengan miedo de hacer artículos. Cada artículo tiene que mandar una sola cosa. Un artículo, una orden. Si tiene más de una orden, el artículo es plurinormativo. A ver, vamos a ver qué tenemos en el chat. Para un buen orden, ¿cómo pretende arreglar la legislación? Nos mandan un pliego que no se entiende. Bueno, no sé qué me querés decir, Roxana, pero después lo explicar. El gran artículo 75, sí, exactamente. Bueno, listo. Esta división formal que yo les doy es la de la ley de esa norma IRAM 30.701, que a nosotros que la hicimos, porque la hicimos en el IRAM con el doctor Bertoni, con el doctor Pérez Borbón y con muchos funcionarios de todas las legislaturas provinciales, si hay un solo nivel, son capítulos. Si son dos niveles, títulos y capítulos. Si son tres niveles, o sea, tengo tanta norma como para poner tres órdenes, títulos, capítulos y sección, y así. Y llego a 6 niveles y son solo los códigos. Tienen libros, partes, títulos y capítulos. No hay más. Esto igual les queda a ustedes y le puede servir como guía si lo quieren utilizar. ¿Por qué no miran, si lo pueden leer, este artículo y díganme cuántas normas hay en este artículo? Y después alguno que le doy la palabra me las cuentan. Les vamos a dar 3 minutos mientras yo tomo un poco de agua para que miren cuántas normas tiene este artículo. ¿Cuántas órdenes? ¿Se anima alguno? A ver. A ver, alguno que se anime. Fernando, no sé, Luis. A leerlo. ¿No hay nadie, Guille? Levantando la mano. Bueno, No, por ahora no. fíjense, yo leo esto, ¿no? Dice, la iniciativa deberá presentarse ante la mesa de entrada del Consejo Deliberante, quien remitirá el expediente a la Dirección General de Asuntos Legales, la cual verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ordenanza, Carta Orgánica Municipal y Reglamento interno, expidiéndose por su admisión o rechazo en el término de 10 días hábiles. Acá dice un montón de cosas. La iniciativa deberá presentarse ante la mesa de entrada del Consejo Deliberante, es la primera norma. Dice una cosa, donde tengo que presentar una iniciativa legislativa ante la mesa de entrada. 2. La mesa de entrada remitirá el expediente a la Dirección General de Asuntos Legales. Otra orden, dice una cosa determinada. Tercera norma, la Dirección de Asuntos Legales verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ordenanza, expidiéndose por su admisión o rechazo en 10 días hábiles. Mínimo tengo 4 normas acá, que podrían ser 4 artículos, o podría llegar a ser 3 si quisiera unir los últimos 2. Sigo. El que será tenido como base por el presidente del Consejo Deliberante a fin de aceptar o rechazar la iniciativa popular. Esta es otra norma que dice otra cosa. Pero como está todo encadenado, cuando yo la leo, el que será tenido no sé a qué se refiere. Acá habría que hacer un artículo con sujeto y predicado como corresponde. Porque el que será tenido, me imagino que será que el despacho, no sé, la admisión o rechazo, no sé. A los efectos de corroborar la habilidad de los ciudadanos presentantes y su inclusión en el padrón nacional, se solicitarán informes necesarios al juzgado electoral de la provincia. Otra norma.
Si yo por hacer una ley corta hice un artículo donde por lo menos tendría que haber 7 artículos. Y si yo hubiera hecho 7 artículos, es mucho más fácil para la gente entender cómo es el procedimiento, porque es paso a paso, y no me saltaría ninguno ni cometería ningún error. Y aparte no sería inducido a error de tener que interpretar, como bien dijo en un mail anterior Roxana, que cuando no es claro el orden se interpreta cualquier cosa. Entonces yo no sé qué quiere decir el que será tenido como. Yo no puedo, estudiándolo, darme cuenta qué quiere decir, pero no tengo por qué hacer eso. Tendría que ser clara la norma. Esto es un artículo plurinormativo. Esto es lo que no hay que hacer. Esto es un cero en técnica legislativa. Un error máximo. Pero la Ale, gente les dice a ustedes, no, hacer una ley corta es muy larga. No importa si la ley es larga, si es clara. Para ser Ale, corto, no tengo que meter 52 artículos en una Ale, norma. Sí. hay una mano A ver, levantada. Susana, no sé quién. Hola, doctora, Sí. señora senadora. Mm. Sí, No soy estoy senadora. leyendo No. este artículo y realmente tuve que leerlo un par Mm. de veces porque es muy contradictorio. Es un artículo que abarca muchas cosas y no abarca nada. ¿Qué Ese es artículo? el tema. Este artículo. Entonces, claro, este artículo. No, pero no Ah, te confundas, no te confundas, no es que no abarca nada, tiene todo un procedimiento, pero lo pusieron tan seguido que no se entiende. Pero en realidad dice un montón de cosas, dice 10 cosas diferentes, por lo menos, 9. exactamente, dice un montón de cosas Y en un está mismo bien, tiene artículo procedimiento. y da confusiones. Claro, pero está bien. No es que confunde porque está mal. Lo que se quiso hacer del procedimiento está bien. Lo que está mal es la técnica de redacción. Si uno se sienta y en una hoja aparte separa norma por norma, se va a dar cuenta de lo que dice. Cuando ustedes le traigan una ley muy confusa, ustedes agarren un lápiz y separen norma por norma. Siéntense a leer y fíjense hasta dónde llega la orden. ¿Qué me dice? Me tiene que decir una sola cosa y ahí le pongo ¿cómo se llama? Lo voy separando. Y si lo separo así, lo voy a entender. Y me voy a dar cuenta si falta algo o no falta algo. Porque fíjense esto que les voy a mostrar acá. Este es Disculpe, un disculpe, artículo que... senadora, fue lo primero que pensé. Acá hay varias cosas que tendríamos que dividirlas por partes, Sí, en por artículos... articulaciones, Sí. porque todo junto Mm. no podemos hacerlo. Bueno, O Roxana, eso podríamos es hacerlo, exactamente, pero hay que articularlo mejor. Roxana, exactamente eso es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que va a haber muchas leyes que están así porque les han pedido una ley corta, entonces metieron todo en un solo artículo y la única forma que tienen ustedes para entenderla es si la leen norma por norma. Hay que acostumbrarse a leer norma por norma. Voy a ver que tengo 13 mensajes. A ver, sí, no soy senadora, soy asesora del Senado, lo dije recién. Nunca he sido legislador y tampoco he querido serlo porque mi métier es lo que yo hago. Hizo mención a una norma IRAN, dice, sí, esa norma IRAN es la 30.701, pero para no comprarla, porque la tienen que comprar, por suerte una legisladora de Santa Fe la reprodujo completa en un texto y yo se la voy a mandar. Y si el último día, como yo me voy a quedar con ustedes todo el año, me van a poder perseguir todo el año, aunque no estén dando clase. Después, yo veo 3 normas, carta normativa, acto administrativo, norma electora. Sí, lo que yo me refiero, está bien lo que me estás diciendo, es otra forma de verlo y se podría separar de esa manera, pero en realidad yo puedo separarlo en 8 normas o en 9 normas si uso como unidad, que es la que yo uso para redactar, que cada norma es una orden a cumplir. Entonces, para mí, la puedo redactar. Uno podría hacerlo de 3 normas, de 7 normas, de 8 normas. Yo cuando redacto hago las 8 normas, porque me parece. Entonces después me dicen, eh, claro, quedó claro porque lo puse de tal manera que quede claro, digamos. Ustedes me escuchan a mí
dar los cursos y ven que soy una persona que enfatizo el orden y enfatizo la claridad de la comunicación. Y repito, entonces yo prefiero normas así, aunque, y también porque es una, bueno, acá me pusieron 8 normas, 5, exacto, órdenes o acciones, me dice Paula, está perfecto, 10 órdenes, dijo Luis, perfecto, la idea era esa. La, la norma IRAN, te lo dije ya Luis, es 30.701, pero yo después se la voy a pasar. Fíjense que este artículo 5, a pesar de que tiene varios renglones, es una sola orden. Y dice, órgano de control y revisión, la Subsecretaría de Participación Ciudadana es el órgano de control y revisión de las funciones y atribuciones otorgadas por la presente norma a la Dirección de Asuntos Vecinales. Acá hay una sola cosa que está diciendo. Llevó muchos renglones para escribirlo, bueno, pero es una sola norma. Por eso no es tampoco a veces el largo, a veces es digamos, el tipo de orden que estoy redactando o acción, como bien dijo algunos de ustedes. Esto es un tema muy importante. Quiero ver qué hora tenemos, porque no me fijé. Bueno, tenemos tiempo. Hasta las 8. Este es lo que llaman epígrafes. Los epígrafes son los títulos que llevan los artículos. Antes vimos los títulos, los nombres que llevan los títulos o los capítulos. Todo lleva nombre, digamos. Título 1, elecciones. Capítulo 1, sujetos. Todo lleva nombre, ¿no? Pero los artículos también tendrían que llevar cada uno un nombre. Y este nombre, que cada vez se hace, digamos, es más común, y ustedes lo ven, por lo menos a nivel nacional, ya prácticamente se hacen todas las leyes así, es el que describe el contenido del artículo. Derecho a la vida, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. O sea, se repite lo mismo porque tiene que repetir lo mismo y ustedes saben a qué se refiere este artículo, aunque no tengan el contenido, aunque no esté en todo el párrafo en blanco, ustedes saben que el artículo 3 se refiere al derecho a la vida, y como están en una ley seguramente de niñas, niños y adolescentes, se imaginan que se refiere a eso. Por ejemplo, el otro, falta de pago del impuesto sellado. Aunque yo no les diga qué dice después, ustedes saben que hay un artículo que se refiere a lo que ocurre cuando falta el pago del impuesto sellado. Fíjense que repito el mismo término, la falta de pago del impuesto sellado de justicia no impedirá en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Ugartone desarrolló los requisitos que tienen que tener los epígrafes. Son muy sencillos, pero epigrafiar es la técnica más difícil de toda la técnica legislativa, justamente por estos principios sencillos. Primero, que si yo empiezo epigrafiando el artículo 1, tengo que terminar de epigrafiar el último, hasta el último. Si tengo 250 artículos, 250 epígrafes. Lo que pasa con las leyes largas es que empiezan a epigrafiar y por la mitad se cansaron y no aparecen más los epígrafes. Eso es un error. Si yo empiezo a epigrafiar, pongo epígrafes del primero al último. Tiene que ser autosuficiente respecto del texto normativo, como yo les mostré, derecho a la vida. Ese epígrafe es suficiente para que ustedes entiendan el contenido. Y acá viene lo más difícil de esta técnica, tienen que ser individuales, o sea que no se pueden repetir. Yo no puedo poner 3 epígrafes que digan sujetos, tienen que ser diferentes. Tengo que identificarlo a cada uno de manera distinta. Ahora esto está bastante más fácil con la inteligencia artificial, porque como la inteligencia artificial es un modelo de lenguaje que procesa textos, si ustedes le ponen el nombre del artículo y le dicen sugerime el epígrafe, los pone bastante bien. Brevedad, tiene que ser cortito, no puede ser, si el artículo tiene 3 párrafos, no puede tener 3 párrafos el epígrafe. Correspondencia, y usted va a decir, ¿cómo no va a ser correspondiente? Si usted me está diciendo que tiene que ser autosuficiente, seguro que el texto del epígrafe tiene que corresponder al texto del artículo. No se crean que siempre es así, porque lo que pasa muchas veces es que cuando en el párrafo del debate parlamentario se van cambiando los contenidos del artículo según venía en el proyecto, a lo mejor el epígrafe original ya no lo contiene más,
porque se cambió todo el artículo. Entonces uno a veces encuentra un epígrafe que no tiene nada que ver con el artículo, y eso es seguro porque hubo un cambio y nadie se dio cuenta de que había que cambiar el título también al artículo. Y las palabras preferibles es lo que les mostré. Hay que usar las palabras que están dentro del artículo. Si yo, por ejemplo, en el anterior, si falta de pago del impuesto sellado, yo no puedo poner falta de pago del tributo y después de adentro dice la falta de pago del impuesto sellado, porque el título no se corresponde, no es la palabra que tendría que haberse utilizado. Esto es una cuestión de ejercicio, no hay forma de aprenderlo más que haciéndolo prácticamente. Y cuando ustedes lograron ponerle nombre a los capítulos y a los títulos, y lograron ponerle el epígrafe a los artículos, y ven el esqueleto de la norma sin el contenido, ustedes tendrían que poder entender de qué se trata, a qué se refiere, qué es lo que les sobra y qué es lo que les falta. Esto es lo que le refería antes con respecto al tema de los párrafos. Fíjense que acá hay un artículo que es así, tiene párrafo. El primer párrafo dice: todos los niños, niñas y adolescentes tendrán acceso a las diversiones y espectáculos públicos adecuados para su edad. Y el segundo dice: los niños y niñas menores de 10 años solamente podrán ingresar o permanecer acompañados de sus padres. Acá son dos normas, podrían haber sido dos artículos perfectamente separados. Normalmente cuando hay un párrafo aparte es porque hay un artículo, es otro artículo y que por alguna necesidad lo trataron de poner acá. Lo que pasa a veces, y pasó con la Constitución Nacional, por ejemplo, cuando se reformó en el 94, como no se la habilitó para modificar más que determinados artículos, a veces hay artículos que le pusieron cosas que tendrían que ir en otro lado, pero como no podían modificar por ley el otro lado, entonces tuvo que quedar ahí. A veces son exigencias del tema. Voy a ver los chats. Bueno, no tengo nada, a ver. La correspondencia tendría una cohesión, sí. Todos tenemos derecho a la vida, sí. Listo, estamos. Bueno, hasta acá entonces asumo que si no hay preguntas estamos bien. Y acá les cuento otra cosa. A ver, un nuevo mensaje. La norma podrían pasarnos. Sí, no les voy a pasar la norma porque si no me va a agarrar el IRAN, porque en realidad las normas hay que comprarlas, sino que les voy a pasar un proyecto de una legisladora que tiene la norma IRAN, que la reprodujo en el anexo, así que la van a poder usar. Paula, vos te estás refiriendo al BIS. El BIS tiene que ver, yo no hablé de eso, con que la numeración a veces, cuando yo, por ejemplo, quiero modificar una ley, pero la gente conoce perfectamente, hasta de memoria, la numeración de la ley de ese artículo. Entonces, como no quiero renumerar la ley, porque quiero que, suponete en la Constitución, no quiero que la gente se olvide del artículo 14, porque lo tiene de memoria y lo sabe. Necesito poner uno nuevo que encaje entre el 14 y el 15, le pongo bis. Y si tengo que poner algo más, le pongo ter, quater. Pero es una pésima técnica legislativa porque lo que yo tendría que hacer es renumerar. No lo hago por una razón de que entiendo que la gente, digamos, no puedo abrir la norma más, es una cuestión pragmática del momento. ¿Está bien? Sí, se puede hacer bis, ter, quater, quinque, el otro día vi hasta septies o hasta 10, o sea, se puede seguir. Pero bueno, la ideal sería que no. Ese artículo, su número es 19 bis, no 19. El 19 es uno y el 19 bis es otro. Pero lo que pasa es que si yo pongo 19 bits, ter, quater, etc., el 20 original sigue quedando como 20. ¿Soy clara? Es para no alterar la, ¿cómo se llama? La numeración, porque considero que es por lo más sabida y no la quiero modificar. O como pasa con la Constitución, que no se podía mover de donde había... a ver. Sí, la correlatividad está bien, Darío, y bueno, quedó claro, parece, por lo que me dice Pablo.
Bueno, hacer incisos es otra técnica. Los incisos comienzan con un encabezado, que es este que están viendo acá: queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas que, dos puntos, y después vienen los incisos. Los incisos pueden ser en letras o pueden ser en números, depende cómo tenga mi ley. El inciso comienza siempre en minúscula y termina en punto y coma, y el último va con una O o con una I, depende qué tipo de artículo estoy haciendo. Si estoy haciendo uno acumulativo o estoy haciendo uno que no es acumulativo, entonces se va a dar o el B, el A, o el B o el C. Si no se va a dar el A, el B y el C juntos, iría acá una I, porque no sería disyuntivo, sino sería acumulativo. Lo que me importa acá sobre todo, porque este del hoy y el I es una cuestión de redacción, y si ustedes quieren que la norma se cumpla con todos los incisos, lo van a tener que poner I, y si quieren que dicen que puede ser uno o el otro, van a poner el O, eso les va a salir de la redacción. Pero lo importante que sepan es que este artículo se lee de la siguiente forma. Artículo 6, prohibición de publicidad. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas que sea dirigida a menores de 18 años, y ahí terminó. Después queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas que utilicen ella menores de 18 años. Es decir, se lee el encabezado con cada uno de los incisos. Si ustedes leen el encabezado con cada uno de los incisos, van a ver que es coherente que empiece con minúscula y es coherente que termine con punto y coma para seguir con los otros. En realidad, el artículo se conforma con la primera parte y cada inciso por separado, leyendo siempre la primera parte. Eso es importante que lo hagan, porque eso les va a permitir redactar mejor. Hay otra forma de redacción que nosotros usamos en los tratados internacionales, que es que hay un encabezado: todos los derechos ciudadanos deben gozar, todos los ciudadanos, perdón, deben gozar de los siguientes derechos, dos puntos: de participar en la dirección de asuntos públicos y de votar. Acá ven que es acumulativo, pero después sigue el artículo, porque termina diciendo: conforme las leyes que reglamentan el derecho, el ejercicio del derecho, que tiene que ver con los dos incisos. Esta es una forma donde el incisado queda en un sándwich entre un encabezado y una parte final. No es aconsejable porque la gente a veces se olvida de leer la última parte. Vamos a ver los mensajes. Bueno, ¿qué me dicen? Se me va para abajo. Bueno, Adriana me había pedido para leer. No sé si querés leer ahora o era antes. Si no, pedí la palabra, Adriana. Eh, no, estos temas políticos, Roxana, no los debatimos acá. Es para otra instancia. No es contradictorio, dice Sergio, que las normas IRAN sean de cumplimiento. No, no son de cumplimiento obligatorio. Las normas IRAN son de cumplimiento obligatorio si hay una ley que lo establezca, pero también se obligan las empresas. Las empresas se obligan a cumplir las normas IRAN por una cuestión ¿cómo se llama? Para la venta de sus productos o por seguridad. No es obligatorio, salvo que vos compres la norma y hagas todo un procedimiento que adapta tu institución a esa norma. De hecho, en ningún orden legislativo, creo que ni siquiera Córdoba, que es el más avanzado, lo hizo. Después, esta pregunta que estás haciendo, Antonio, sobre el tema del personal de las Fuerzas Armadas, no pueden votar, sí pueden votar. Es más, están en un padrón, no sé, esto no tiene nada que ver con la clase, pero están en el padrón, están anotados. Lo que no pueden votar es cuando están, no pueden votar en una mesa que no les corresponde. No sé qué está pasando en Misiones. Bueno, ahora te voy a contar, Gladys, los tiempos de las normas. Por eso, ahí está poniendo lo que cuestan las normas. Bueno, listo. Lo voy a hacer muy cortito porque ustedes van a tener clases de esto, pero les voy a mostrar y les preparé unas
unas diapositivas sobre cómo se redacta. Yo hablé de estructura, ahora me tocaría de redacción. De dinámica no lo trabajamos mucho en el curso, lo va a trabajar el doctor Pérez Burbón y lo mismo de lógica interna. El texto de las leyes, primero tiene que ser, de las normas, tiene que ser muy ajustada a la decisión política. O sea, yo tengo que redactar exactamente lo que me dice la decisión política. Hay que utilizar siempre un lenguaje clásico, siempre no hay que buscar rebuscado. Las normas rebuscadas obedecen a una época en que se redactaba de una manera más gótica o más barroca. Nosotros no, nosotros hablamos como hablamos. Por supuesto que no se insulta en la norma, no hay que llegar al lenguaje de estos días, pero hay que usar gramática castellana o española tal cual está. El texto debe ser preceptivo. Si yo tengo que poner en los artículos solo la orden, todo lo que fundamenta la orden no va acá, va en otro lado. Va en los fundamentos que, como ya le dije, se pierden. Este es el término en que si las leyes deben redactarse siempre en presente, era algo que dice la norma IRAM, que yo estoy de acuerdo, pero a veces no es posible. Eso, digamos, hay que ver, digamos, en principio, ¿por qué se dice que las normas se redactan en presente del indicativo? Porque la norma se redacta en el tiempo que se la cumple, y en el tiempo en que se cumple es siempre presente. Entonces, si yo doy una orden, esa orden es presente para el momento en que se cumple. A veces es muy forzado redactar en presente, y a veces se necesita por alguna razón en una norma transitoria redactar en pasado o inclusive en futuro. De todas maneras, no hay una cosa tan exigida de esto, es más una decisión técnica de un técnico que quiere ser más formal o menos formal. Yo redacto en presente, pero algunas veces me permito redactar en otro tiempo verbal. Siempre yo busco que la norma que yo redacto la entienda un usuario. Y para que la entienda un usuario, lo que hago es le entrego la ley, el proyecto que estoy redactando a una persona que no trabajó conmigo y le digo que me diga si la entiende. Si no la entiende, yo la hago de nuevo, porque no me gustan las normas que no se entienden. Y aparte porque por mi experiencia sé que cuanto más compleja la redacción es, a veces es porque se quiere esconder algo o porque no se quiere redactar bien a propósito, no es que no saben redactar. Entonces yo siempre prefiero la seguridad y la protección del destinatario final. Y debe evitarse, y lo que sí es importante es que los artículos deben redactarse siempre no son en modo imperativo, el modo imperativo es solo para el último artículo, el que dice comuníquese. Entonces, para que no se equivoquen, cuando redactan los artículos, lo que hay que hacer, que vieron que uno dice declárase de interés nacional. Para saber si estamos redactando bien, tenemos que poner el se adelante, y si estamos diciendo se declara, está bien, porque no tiene que ser imperativo como lo es el artículo final. Si fuera imperativo, diría declárese. Y entonces nos damos cuenta de que estamos siendo imperativos cuando separamos el se y lo ponemos adelante. Que se declaren. Y lo mismo pasa con el comuníquese. Las demás normas que están acá después las pueden mirar, pero es muy importante que no usen sinónimos, siempre pueden repetir 200.000 veces la misma palabra. No hay que poner inmueble, casita, departamento, departamentito, no, es inmueble siempre. Preferir sujeto, verbo y objeto. Evitar el uso de adverbios, no hay que poner adverbios porque nosotros no estamos calificando la acción. Por supuesto, es preferible, en lugar de poner una prohibición, digamos, establecerlo por el lado positivo, y, por supuesto, no usar la voz pasiva, que es muy complicada para una redacción. Bueno, voy a pasar ahora a escucharlos, a ver qué me están diciendo. 9 mensajes. Sí, puede ser, Paula, que en vez de apruébase, se ponga a aprobar, pero si uno lee el artículo es más claro, se aprueba o, ¿cómo se llama? Apruébase, pero está bien, es aprobar. Porque el título diría de la ley, ley sobre tanto, artículo primero, aprobar. No, artículo primero se aprueba, bueno, no importa, pero no está mal.
El ABC de la norma, escribo lo que hago y hago lo que escribo exactamente, Luis. Las leyes deben ser comprensibles para la comunidad, palabras complejas como significa, está bien, eso es verdad, Cristina, pero ojo que hay un léxico, hay términos jurídicos, términos económicos, términos científicos que no se pueden modificar. O sea, Internet es Internet. Inteligencia artificial es inteligencia artificial, en derecho fideicomiso es fideicomiso, no puedo eso cambiarlo. O sea, hay un lenguaje técnico que no se puede modificar, lo que se puede no ser rebuscado, no usar sinónimos, no usar adverbios, no complicársela al ciudadano común. Bueno, Rosana está muy entusiasmada con la política, la vamos a dejar, Rosana, para otra oportunidad. Las leyes deben ser claras para el común de la gente, eso es verdad. Jorge, chau, que te vas a otro Zoom. Deben ser claras para la gente, deben ser leyes, ¿cómo se llama? Pero a veces no van dirigidas al ciudadano común, sino que son leyes técnicas que van dirigidas a un determinado sector. Entonces, una ley como la ley de administración financiera no tiene que bajar a un lenguaje que no sea técnico y demás, porque va dirigido a quien se ocupa de hacer la administración financiera del Estado. Entonces, por supuesto, tienen públicos determinados las leyes, uno tiene que medir eso, o sea, el tiempo que tiene que utilizar términos técnicos, cuando hay que utilizarlo, no debe irse, no debe dejar de lado de que hay, o observar de que hay públicos determinados. Muy bien, se nos va domingo. Quisiera saber cómo conseguir la ley de ficha limpia aprobada de Córdoba. No, está bien, esto se puede, no sé si Córdoba no las tiene publicadas, y si no, escribime aparte al Gmail y te la hago buscar acá. Porque tiene que estar en SAIG, intentá SAIG, tiene que estar ahí. SAIG tiene, pone Córdoba, ley provincial y Córdoba, y tiene que estar ahí. Si no la conseguís, avísamela, porque yo voy a buscarla por SAIG primero. Bueno. Sí, seguimos con el tema. No soy senadora, soy, vos querés proponer algo, pero me imagino que lo único que te pido es que si tienes una propuesta para este curso o para la metodología del curso, para lo que vamos a hacer la próxima, no me propongas nada para el partido, ni nada para el presidente del partido, ni nada para el presidente de la nación, porque este no es el ámbito. Es la escuela de dirigentes pro, pero está capacitando a dirigentes, y acá podemos haber personas que tenemos distintas orientaciones. Cuando hay, digamos, hay momentos en que se hacen monólogos, ¿cómo se llama? Conversatorios de tipo político, pero este no es. Estas son clases dentro de un curso. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna cosa? Bueno, nos vemos en la clase que viene y vamos a ver un tema totalmente distinto, que es acceso a la información, ética y transparencia, así que nos vemos. Uy, qué lindas manitos, Luis, nunca había visto eso. Bueno, gracias a todos, los veo. Chau, chau. Chau, gracias por acompañarnos, Guille. No sé si está Bernardita, Guille, si estuvo. Bueno, No, no la vi. ¿no estuvo? Bueno, gracias a todos, nos vemos.